Bueno, pues pasamos al plato fuerte de la tarde, que es la charla, la conferencia que va a impartir Esteban Cortijo Paralejo, don Esteban Cortijo Paralejo de Cañamero, por lo tanto un paisano nuestro. Esteban es catedrático de filosofía, escritor, periodista, conferenciante, promotor cultural, es decir, un montón de cosas. No quiero extenderme en ese apartado de su currículum porque, bueno, tampoco es cuestión de hacer una relación exhaustiva con eso, nos damos cuenta del perfil de con quién estamos esta tarde aquí. Yo conocí a Esteban porque Esteban posiblemente quizás sería su primer destino como profesor de filosofía, creo que fue en el Instituto de la Orosán. Por aquella época yo era alumno del instituto y creo que fue cuando yo conocí a Esteban. Posteriormente él llevó a cabo una tarea como promotor cultural en Extremadura muy importante, junto con una profesora, Carmen Heras, que fue posteriormente también alcaldesa de Cáceres. Pues llevaron a cabo un proyecto muy importante relacionado con el tema de la formación de los gestores culturales en Extremadura. Ahí yo también tuve la posibilidad de participar en esos cursos y después hemos mantenido la amistad, la relación durante todo este tiempo. Es evidente, algo que está asumido por todo el mundo, que no hay nadie que conozca la vida y obra de nuestro paisano Mario Rosso de Luna como Esteban. Él ha dedicado pues toda una vida al estudio de nuestro paisano, y sin duda el pueblo de la Orosán tiene una deuda con Esteban, porque fue él hace muchos años quien sacó del ostracismo, podemos decir, a don Mario Rosso de Luna. Bueno, quizás pueda hacer alguna referencia sobre ese tema. Después de la guerra civil, él y otros muchos pensadores de su corte ideológico, bueno, pues estuvieron quizás relegados durante todo ese tiempo, ¿no? Y fue él quien básicamente puso en el mapa nuevamente a nuestro paisano Mario Rosso de Luna. Por lo tanto, en ese sentido estamos muy agradecidos. Y la conferencia que nos va que trae esta tarde lleva por título Mario Rosso de Luna, un modelo de ciudadano. Como vemos, algo muy sugerente en este momento, por cantidad de cosas, ¿no? Un modelo de ciudadano. Sin nada más, yo le paso la palabra, seguro que será muy interesante, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muy buenas tardes, espero que se oiga bien. Gracias, Juan, por la presentación, pero otra vez te voy a traer 3 folios, y los lees. Porque ya son muchos años y muchas actividades. La última de ellas relacionada con Rosso de Luna son estos 6 volúmenes, que los tenéis también ahí en la mesa, y que está dentro de lo que serán las obras completas, revisadas, anotadas y presentadas por Esteban Cortijo. Palabra por palabra, evitando errores, quitando cosas, poniendo cosas, pero tal y como él lo quería. Este trabajo, alguien, más de uno me ha dicho, pero ¿por qué no te olvidas ya de esa familia? La familia Rosso de Luna. Porque he sacado también un volumen inédito del abuelo de Rosso de Luna, que vivió también aquí, Julián de Luna y Peña. Ahí en la biografía hago referencia a sus familiares aquí en Logrosán, y estando aquí precisamente compró los derechos sobre las minas. Sabéis que no es el terreno, sino el subsuelo. Y esos derechos sobre las minas de él y de otros, pues los estuvo defendiendo durante 11 años Rosso de Luna ya como abogado.
pero la experiencia suya como abogado en esta zona fue muy lamentable, en el sentido de que las circunstancias sociopolíticas no eran lo más cómodas para llevar a cabo lo que es un trabajo de abogado como Dios manda. Y en ese sentido, pues a veces defendía a gente y no solo una vez ganaba, otra vez perdía, pero a veces incluso pagaba él porque la gente no tenía para pagar. Y quedó muy cansado. Él era muy amigo, tenía una serie de amistades que lo tengo aquí en las diapositivas, por si os suenan los nombres, o son de la familia o algo por el estilo. La verdad que he puesto esta diapositiva como inicio y he obviado el título de como ciudadano o su concepto de ciudadanía, porque para mí Rosso de Luna es un modelo de ciudadano, y no solo para mí. Hay un libro que tiene esta portada, El mago de Logrosán, que se preparó, y lo preparó en gran parte él, en 1917, daros cuenta qué fecha más interesante, con artículos y comentarios de gente muy conocida a favor de Rosso de Luna. La pretensión que tenía, o que de alguna manera obligaba a Rosso de Luna, era la idea de que le dieran una plaza en el Observatorio Astronómico de Madrid, cosa que no consiguió. Pero realmente era la profesión que más le hubiera gustado a él tener. Y como sabéis, me imagino muchos, pues hizo varios descubrimientos y aparecía en la prensa nacional como al que se referían ciertos artículos y ciertos chistes, incluso chistes a favor de sus descubrimientos, y todo el mundo sabía que se referían a Mario Rosso de Luna. Era conocido en todo el ámbito nacional, conferencias en Cataluña, toda Andalucía, sobre todo Asturias. Cuando yo empiezo a estudiar a Rosso de Luna, una de las primeras cosas que hice, y me costó un enfrentamiento en un periódico que se llamaba, se me ha olvidado hasta el nombre, era como Diario 16 o algo así, en una sección que tenía de disidencia, se llamaba, y me costó un ligero disgusto porque escribió en contra mía, pues, un tal Juan Cueto, que no sé si os sonará, y que era un asturiano muy conocido en el ámbito de la comunicación, precisamente porque yo había dicho ciertas cosas que las sabía porque yo conocía a Rosso de Luna y él hablaba de Rosso de Luna, en gran parte considerándole del norte. Como él era de Asturias, yo a veces leía que el asturiano Rosso de Luna, como si aquí nadie le reivindicase. Y con esto completo lo que ha dicho Juan, cómo empecé yo a hablar o a conocer a Rosso. Lo he dicho varias veces. Yo iba a hacer un trabajo de fin de carrera sobre un filósofo inglés, David Hume. ¿Y qué pasó? Pues que en diciembre del 76, yo acababa ya la carrera en junio del 77, y en septiembre empecé a trabajar aquí, por cierto, porque me llamó doña Antonia, y entonces en ese impasse de 6 meses, pues yo llegué después de Navidades a Madrid. Me había dicho un amigo que alguna vez, me imagino que lo habréis traído aquí a hablar, que es Juan Gil, dice, oye, ¿por qué no estudias tú a Rosso de Luna, que es de filosofía también, tal? Que a él había dado clases su hijo, que era un profesor de la Escuela de Ingenieros, no agrónomos, sino ingenieros de caminos, canales y puertos, y minas y estas cosas. Y entonces pues yo llegué a Madrid, fui a una librería de viejos, encontré un libro de Rosso de Luna en francés, lo compré, 500 pesetas de aquel año 77, me acuerdo, porque tengo todavía ese ejemplar. Me acuerdo que se me cayó al suelo, además,
Y digo, en francés, Evolución Solaire et Série Astrochimie, o sea, evolución solar y series astroquímicas. Digo, madre mía, yo de química no sé nada, ¿eh? Y de astronomía pues tampoco, pero me encuentro con un paisano, ¿eh?, que ha nacido a 10 kilómetros de mi pueblo y que nadie sabía nada de él prácticamente. Se lo digo al profesor que dirige las tesis y estas cosas, el catedrático de Filosofía de la Naturaleza, y que era un catedrático de estos que no hace que hagas el trabajo que a él le interesa, sino que facilita que tú hagas el trabajo que tú quieres hacer. Y nos pusimos de acuerdo y empecé a preocuparme por Rosso de Luna. En noviembre de ese año 77 ya lo presenté la tesina, y en un acto cultural que hubo aquí en el año 82, creo que fue, y que vinieron de la Diputación, en la última Diputación de la UCD, un tal García Durán, me dijo, hombre, pero si tienes la tesina de Rosso de Luna, ¿por qué no la publicamos? Nosotros la publicamos. Y él mismo me pidió que se la enviara al proceso. Y bueno, la aligeré de notas y tal, y se lo di, y está también expuesto ahí, que es María Rosso de Luna, teósofo y ateneísta, que son las dos palabras que a él le gustaba que le definieran de esa manera. Pero bueno, si continúo la historia de todo lo que yo he ido viendo y conociendo, buscando obras y personajes que conocieron a Rosso de Luna, eso me daría para una conferencia. No solo en Madrid y en España, sino también en particular en Argentina y en Brasil, donde todavía se le publican sus obras pasadas al portugués. No hay muchos autores extremeños que les pase esto. Y cuando tienen duda, me mandan a mí un mensaje, porque me llevo bien con esta gente, y yo pues le doy la traducción correcta de frases que son especialmente complicadas, aunque el portugués y el castellano saben que se parecen mucho. Entonces yo me he planteado este rato de conversación que sea de conversación, pero para entrar en materia, en vez de seguir así hablando de mis aventuras rossolunáticas, expresión que utilizaba Juan Cueto como para insultarme, y que a partir de ese momento yo empecé a usar siempre que dedicaba libros. Bienvenido al club de los rossolunáticos, y me considero en ese aspecto rossolunático, igual que me considero teósofo rossolunático. Pero claro, teníamos que aclarar qué es esto de la teosofía. Ahí hay un par de libros o tres que hablan claramente de todos estos temas. Pero bueno, la idea es daros unas imágenes, comentándolas, y como lo mucho o lo poco que sepáis, no en Logrosán, pero en otros sitios donde voy, todo el mundo, sí, porque Rosso de Luna, todo el mundo como diciendo, hombre, aquí conocemos a Rosso de Luna. No conocen a Rosso de Luna en toda Extremadura, yo creo, aunque hay 4 o 5 ciudades que tienen el nombre de Rosso de Luna. En Cáceres tenía la calle antes de la guerra, y después ya con la transición le volvieron a poner su calle. Pero saber leer obras de Rosso o obras mías sobre Rosso, muy poca gente. Y además, yo quería, con estas pinceladas así en el PowerPoint, quería provocaros un poco preguntas. Cuando habéis oído hablar de Rosso, cuando habéis leído algo, ¿qué os inquieta o qué os gustaría saber? Por ejemplo, ¿por qué mago? ¿Por qué digo quién fue realmente? ¿Es que una cosa era la apariencia y otra cosa la realidad? Estas dos frases que yo he seleccionado porque a mí me gustan mucho. El mundo hoy es como un botijo. Hoy, esto lo decía él aproximadamente pues hace un siglo, o sea, justo a finales del 19, o sea, hace un siglo y 30 años más. El mundo es como un botijo. Ahora que tenemos todos el móvil y los ordenadores, etcétera,
es una idea potente, botijo, que es extremeño, pero indicando que es que el mundo nos abarca y nosotros podemos abarcar el mundo, que es una idea muy interesante. Y luego una frase que ha puesto muy de actualidad ahora, ya que le habéis dado un premio a una chica de Ucrania, pues la guerra que estamos viviendo, que ya lleva 2 meses y medio. Por desgracia, los tiranos son más listos cada día. Ya no se puede ser un tirano así de cualquier manera. No, ahora ya saben bien lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y buscar las vueltas, y si hago esto, hacen lo otro, y tener todo tipo de información. Estas 2 ideas de Rosso son propias de sus libros y de los muchos artículos que publicó en la prensa. Hay gente que me pregunta, ¿y de qué vivía este hombre? Pues Rosso de Luna, cuando nació aquí. Bueno, voy a dar unas imágenes y luego, si eso, ya me preguntáis cosas, porque una de las cosas que yo he descubierto no hace demasiados años es que la casa esta que tuve el honor de inaugurar con el alcalde de entonces, ¿cómo se llama el alcalde de Mateo? Agustín Pedrero. Pues esa casa la compró él y la puso a nombre de su novia cuando era su novia. Confiaba en que se iban a quedar aquí, pero a los 3 años se fueron a Miajadas porque les resultaba más cómodo, por lo visto, y se fueron y dejaron esta casa y la alquilaron en sucesivas ocasiones. Lo que he aprendido, lo que me he enterado ya al final, hace unos años, es que en la casa en la que él vivió está en la plaza, al lado de la Seringa, o sea, se llamaba así, el bar ese de la esquina, ¿no era la Seringa? Sí, pues ahí al lado era su casa. Y en el 1909 esa casa ya la habían dejado de habitar y pasó, no en el 9, en el 19, y pasó a no sé, bueno, la arreglaron o lo que fuera, pero que cuando vinieron estuvieron ahí, en la plaza. Y vinieron porque había esa vinculación, esas posesiones de la familia de su madre, porque su padre era de Vinaroz, Castellón, que trabajaba en las minas, en los ferrocarriles. Y vivieron aquí pues hasta ya, bueno, en 1904 muere su padre, en 1906 él se va ya a Madrid. Pero él estuvo yendo y viniendo a Madrid por lo que llamaríamos, estudiaba por libre. Él se matriculaba en las asignaturas que fuera y se iba a Madrid y se examinaba. Una vez que hizo aquí el bachillerato, yendo a Cáceres, como toda la vida, hasta que empezó el instituto, pues se ha estado haciendo, ¿no? Y en ese sentido, su vida fue muy de independencia de la familia en el sentido intelectual y personal. Hay unas características de los filósofos que han estado especialmente cuidados por mujeres. Por ejemplo, Nietzsche, que sonará también, Kierkegaard, gente que han tenido una influencia muy femenina. Era su madre y 2 hermanas más, solteras, y él era hijo único. O sea que imaginaros si estaba rodeado de elementos femeninos. Eso le dio una educación muy completa, porque no solamente le dio la educación, por ejemplo, su afición a la astronomía le viene dada de su tío, que se llamaba como él, Mario, que también estaban aquí, claro. Se conocía las estrellas con la palma de la mano. Y las mujeres, pues le daban literatura, lecturas no solo del Quijote, sino de aventuras y de distintas, Robinson Crusoe, este tipo de lecturas, ¿no? Entonces tenía una educación. Y sí, recalco esto porque él va a estudiar las 2 cosas más materialistas
y más físicas que hay, que es las leyes que dirigen a los seres humanos, derecho, fue doctor en Derecho con una tesis feminista, en el sentido de que hizo una interpretación de la ley 15ª de los fueros de toro, que lo que hace es igualar, lo que él propone es igualar a las mujeres con los hombres a la hora de heredar. Por eso lo llamo feminista. Y luego la segunda carrera es Ciencias Físico-Químicas, o sea, es un científico como, en fin, la copa un árbol, ¿no? Es esta diferencia entre lo que va a ser la ciencia convencional, empírica, esta de lo que decía lo típico de los institutos, ¿no? De las escuelas. Tú estudias ciencias, ¿qué tal? Y lo otro son las letras, ¿no? Pues bien, él tuvo esas dos ramas. Por la formación en su casa, tenía desde muy joven, y escribió los primeros artículos y tal, una educación como humanista. Y luego tuvo una educación absolutamente empírica, científica. Y esa relación entre una columna y la otra, entre lo científico y lo humanista, eso es y sigue siendo uno de los problemas que más literatura, que más conferencias y que más discusiones provocan todavía. Y él se adelantó a muchas de esas cuestiones precisamente porque era consciente de que cuando a una pregunta, y ahí quiero yo veros ahora haciendo preguntas, cuando a una pregunta no se le encuentra una respuesta claramente demostrable, pues queda como posible. Y entonces, en vez de negar aquello a lo que se refiere la pregunta, pues lo que hago es, como dice, esto lo dice Rosso tal cual, dice, pues busco respuestas que hay en la literatura, en las religiones, en las poesías, etc. Cuando eso se vaya demostrando poco a poco, pues entonces ya veremos que eso es así. Pero si no encontramos una respuesta, y hay varias preguntas que nos estamos haciendo hace ya, no 20 siglos, por hablar de los griegos, o 25, no, de mucho antes, Hay un poema que a mí me gusta mucho, que se titula, o se suele titular, Gilgamesh. Pues esto que es de la época esta de Mesopotamia, del Tigris, el Éufrates, tal, pues dice, los dioses son muy listos. Dice, los dioses son muy listos porque nos dejan a nosotros los problemas, o sea, porque tienen que resolver los seres humanos los problemas y ellos están en sus palacios, como conscientes de que los problemas de los seres humanos necesitan una respuesta y no siempre es fácil. Y Rosso se preocupó de eso. Tenía las respuestas que daba la ciencia, pero no le convencía y buscó otras. Y por eso hace un puente entre lo que es la cultura tradicional, las leyendas, las historias, los mitos que hay, no solo en Oriente, sino en Occidente, y también lo relaciona con Oriente. En esa conjunción entre lo de Oriente y Occidente es donde está en lo que llamaríamos un poco el pensamiento teosófico, que es una idea de Dios o de la divinidad o de la espiritualidad, pero respetando todas las posibles religiones y todas las posibles filosofías. En eso consistiría la palabra teosofía. Teos, como teología, pues teo es un saber de lo divino, pero con esa salvedad, diríamos, ¿no? Que cada uno y cada cultura y cada civilización pues lo ha conseguido de una manera o de otra. Eso sería el esquema básico de lo que es el pensamiento teosófico, que no es un invento del siglo XIX de la señora Blavatsky. Esto viene de, por lo menos,
2 siglos antes, 2 siglos después de Jesucristo, que se usa ya esta palabra. Lo de la señora Blavatsky, que es más conocida, si entráis en internet, es una organización teosófica concreta a la que perteneció Rosso de Luna, desde luego, pero ya de 1875 para adelante, que es cuando se funda en Nueva York y en la India. Bueno, con esta entrada vamos a pasar a ver alguna glosa. Esto que hay que esperar. ¿Cómo se echa para atrás? Aquí. No. Solo trae no trae para adelante para atrás. ¿Y arriba? Aquí. Yo es que esto es muy fácil. Hasta la flecha para echarlo para atrás nuevamente. Aquí, ya le busco con ello, vale, y esto para adelante, ahí, luego esto lo reconoceréis en la plaza. Logrosán tiene 3 personajes. Yo os hago una invitación, y es que cuando compréis lotería pidáis el 72. ¿Por qué? Precisamente porque veis que en el apunte que hay al final, 1572, se embarca Martín del Barco Centenera y nace el Riero de Solapán, y en el 1872 nace Rosso de Luna. Todo ocurre con el 72. Bueno, esto es una broma. Tenéis ahí la fecha, son 3 personajes de los que hace muchos años estuve hablando también aquí en Logrosán, y que, bueno, pues supongo que son más que conocidos por vosotros. A mí me sorprendió mucho lo de Martín del Barco Centenera, porque en cierta ocasión que estaba yo buscando cosas de Rosso de Luna en Buenos Aires, porque la familia había guardado sus libros y sus cosas en un cuarto, ¿cómo se dice?, un almacén de estos de ropa, ¿no? Y entonces, ya con el franquismo, pues hubo un amigo, dice que a ver si van a venir algún día o tal y cual, mejor lo mandamos a Buenos Aires, que allí tengo yo gente conocida y tal y cual. Y todo lo metieron en cajas de Kodak, y como si fuesen películas de Kodak, fueron a Buenos Aires, a una sociedad que se llama Vanguardia Teosófica, donde yo lo encontré todo esto. Bueno, encontré lo que encontré, porque a mí la nieta me dijo que había más cosas, pero yo encontré lo que encontré. Y conseguí que en el siguiente viaje que hice, pues me lo vendieron, parte, y me lo traje y lo tengo en mi casa. Pues estando en Buenos Aires esperando a alguien en un taxi, en una esquina, en una calle muy grande que hay en Buenos Aires, se llama Sarabia, creo, pues me doy cuenta así mirando para arriba, que allí tienen letreros de estos que indican las calles, y veo Martín del Barco Centenera. Digo, anda, este me suena a mí. Esto hablo ya de hace muchos años, o sea, uno ya es mayor, está jubilado y esto. Entonces, Martín del Barco Centenera, y me lo encontré en Buenos Aires. Vamos a ver. Bueno, estos son las imágenes de la casa que diseñó él y que es la que tenéis aquí, que tiene unas dependencias municipales. Estos son unos cuadros que, pues que los tengo por la familia, que, bueno, ya no sé si son de la familia o de lo que compré en Buenos Aires, que me costaron 500.000 pesetas. Los libros y distintas cosas. Ahí tenéis la casa, en la calle El Arroyo, casa de Mario Rosso de Luna, y dice que ahí en esta casa es donde nacieron sus 2 hijos, Ismael y Sara. Arroyazo, el arroyo, sí, ahí estaba todavía. No sé si esto se leerá, es el árbol genealógico de la familia, de dónde vienen, de dónde no vienen. Su familia extremeña es la de la madre, el abuelo Julián de Luna. Y Rosso,
pues el nieto, que sigue en gran parte al abuelo en muchas de las cosas. Pero bueno, el abuelo supondría una charla diferente, fue un liberal de arriba abajo, una personalidad excepcional, y el propio nieto escribe un par de artículos en la revista de Extremadura de entonces. Bueno, ahora no hay revista de Extremadura, una revista que duró como 11 años, hasta 1911, y desde 1898, 99, algo así. Entonces había que entrar en detalles. La mujer de Felipe Trigo era su prima, tenía corazón de Castiblanco y de Cabeza de Cuey, médicos y otras personalidades. Aquí tenéis al hijo de joven, y aquí ya de mayor. Estuvo de profesor muy poco tiempo y se fue a trabajar a las minas de Río Tinto y después a Maracaibo. Murió en el año 68 y en el 76 murió la hija Sara. Y en diciembre del 76 es cuando yo oí hablar de Rosso de Luna. Aquí tenéis algunas imágenes de su puño y letra, don José Rosso y Bobel, que es su padre. Este de aquí abajo es él, y el libro este de colores es el libro que os he dicho de Julián de Luna y de la Peña, Economía Política. Temas, ahí tenéis, podéis preguntar de lo que queráis de esto, os doy la opinión de Rosso de Luna, de tanto relacionadas con España, con América, con distintos temas. Por eso era polígrafo, porque escribía de muchos temas. A ver, él, muy jovencito, como iba a Madrid a examinarse, él le utilizaba a la gente para distintas cosas. Y una de las cosas que no que le utilizara, en este caso, ya de mayor lo utilizaron para influir y presentar a comisiones municipales de Logrosán y de Miajadas, por ejemplo, que iban interesados en el tema de los ferrocarriles. Porque él conocía en Madrid pues, a ministros y a otros, porque era una de las personalidades del Ateneo de Madrid, donde he hablado yo de Rosso de Luna pues bastantes veces. Entonces, lo inicial es todo el tema arqueológico de aquí de la sierra, aquí de San Cristóbal, de Santa Cruz de la Sierra, en la montaña esa de Santa Cruz de la Sierra, esa se la planteó varias veces. Entonces tiene muchos artículos sobre eso, sobre esos temas de carácter, pues eso, arqueológico, interpretando signos, y ahí pues conoceréis todos, supongo, la piedra de Solana. Aquí está el padre y él de pequeño también. Estos que vienen el día 21, tengo curiosidad por decirles, porque no lo dicen, que cuando Rosso de Luna inventa el quinetórizo, no es una cosa así para salir del paso, es que en París, en la Academia de Inventores de París, le dan una medalla de oro. Él fue amateur, digamos, porque no le dieron un puesto de astrónomo, pero que era un astrónomo con más valía que muchos que tenían el puesto, eso está más que sabido. Entonces, esa medalla de oro está en el Museo Pedrilla de Cáceres, con otros objetos y algunas cartas que yo cedí allí en depósito, igual que cedí otras cosas de Hernández Pacheco, que es consuegro de Rosso de Luna, o sea, su hija y el hijo de Hernández Pacheco. Pues mira, curiosamente yo empecé en el Instituto Rosso de Luna y me jubilé en el Hernández Pacheco de Cáceres. Pues también un familiar me dio algunas cosas y las tengo en el Museo Pedrillas en San Francisco, en la parte de abajo de Cáceres, por si queréis ir a verlo alguna vez. Y ahí tenéis nombramientos, todos nombramientos honoríficos, nada de dinero.
ni de puestos de trabajo, ni de nada, en ese sentido. Antes de los 25 años viviendo en Logrosa, o sea, con las dificultades que había entonces, viviendo aquí, en Logrosa. Hace 2 carreras, viaja a París, da clases, toca la guitarra, y le conocen allí por una serie de gente de la época y tal. Va a Londres, hizo 2 viajes por Europa y luego vuelve por Galicia, también todo esto lo cuenta él, ¿no? Pues es un personaje que a los que hemos tenido que salir de Extremadura para estudiar, y pues si no tenías beca o tus padres tenían dinero, pues no podías estudiar. Ahora ya parece que todo el mundo puede, pero esto no ha sido así. Pues imaginaros un siglo antes. Pues ahí está el Rosso de Luna, con todos estos títulos y nombramientos y honores, estando viviendo en Logrosa. Y vienes aquí a Logrosa y preguntas, mira, aquí cuando se casa, y se casa con una de mis ajadas que vino aquí a una boda o algo, esto me lo ha contado la nieta, y que la vio, y dice, con esta me voy a casar. Y ya os he dicho que incluso le puso la casa a su nombre. Y preguntas, y aquí he notado una diferencia. En general, hay 2 respuestas sobre el Rosso de Luna. Aquellos que dicen que era raro. Digo, bueno, pero era raro. O te dicen, sí, era como filósofo y tal, o licenciado en filosofía. Y hay otra gente, aquí en Logrosa, que tú preguntas, bueno, pues lo hice en su momento, te decían que era simpático, que tocaba la guitarra y que ellas, una señora muy mayor, que me acuerdo que bailaba cuando Rosso de Luna tocaba la guitarra. Digamos un poco, la gente más popular tiene un recuerdo de su manera de ser, y la gente pues un poco más de más nivel intelectual o económico y tal, pues le consideraban un poco raro. Pero raro, ¿por qué? Yo ahora sé mucho más que mucha gente, claro, bueno, que conozco muchos por cartas, cosas de estas, pero no me quiero explayar ahí más. Lo cierto es que él, lo raro de él, era una cosa que ahora ya no es nada rara, que es el no ir a misa, el no ser católico, todas esas cosas. Pero esas cosas, estando él aquí, eran una cofradía y todo. O sea que él cumplía, pero él, a la hora de hablar, pues no estaba sometido a los que han controlado aquí toda la vida, pues el pensamiento, que ha sido, pues, básicamente los curas que iban a la escuela, iban al instituto, que daban la enseñanza que querían y como querían, y que si te salía, bueno, todavía, no sé a quién lo sabe, pero todavía yo llegaba a conocer a don Filomeno, que si veía trabajando un domingo a alguien, le mandaba a misa y vete corriendo, que vamos, con lo que te doy un palmetazo, hasta ayer mismo, ¿no? Entonces hay un poco esa gente que no quiere meterse con la iglesia, y la gente que lo que piensa en él es pues en cómo era él, y era pues eso, una bella persona. Esto a raíz de su boda, ahí le veis en el centro, son familias de Miajadas. Extremadura, esta es el barrial, ¿sabéis? ¿Lo reconoce alguien? Es la torre de Miajadas, que sigue estando levantada. Eso es un chalet que hicieron los hijos de Rosso, porque él estuvo más vinculado a partir ya de que se casaron, o sea, que se casó y los hijos los tuvo aquí, pero se trasladaron a Miajadas. Y ya digo, se conserva la torre. Yo llegué a ver esto con los frescos y todo, que estaba medio derruido. Esto también lo conocéis todo, ¿no? Es la piedra de Solana, y lo llaman la tumba de Viriato,
Y bueno, pues aquí por distinguir un poco a lo que se dedica la mitad primera de su vida en Logrosán y la segunda mitad de su vida en Madrid. Aquí en Logrosán, pues minas, la carrera de ciencias, arqueología, descubrimientos que hizo, artículos muy interesantes, algunos publicados en inglés, análisis de los sueños. Esto es lo último que he visto. Bueno, que he visto, tengo el volumen, son como, ¿cuántos sueños? 800 y pico. Hizo un experimento, todo esto antes de que en España se tradujese la interpretación de los sueños de Freud. Y toma nota, pero claro, yo creo que ni siquiera de aquí de Logrosán podríais interpretarlo, porque suele usar, ¿cómo se dice? La abreviatura, las iniciales de los nombres, porque está en Madrid, que está aquí, pues como son los sueños, ¿no? Pero cosas interesantísimas. Tiene un detalle que a mí me llamó la atención. Siempre que hablaba de señoras, de mujeres, que le gustaban, vestían de negro. Muy elegantes, muy tal, pero vestidas de negro, siempre en los sueños, vestidas de negro. En aquella época que muchísimas, el que no tenía, era viuda, pues era, en fin, había perdido un hermano y el luto duraba muchísimo, ya sabéis. Como no fue a la mili, o sea, la mili era irse a América, pues le hicieron representante y el director de un poco coordinador de la Cruz Roja en Extremadura. Y hizo viajes por Europa y luego sacó el Kinetic Horizon y bueno, lo del cometa. Aquí en Logrosán me dijeron en alguna ocasión que si eso lo había descubierto el enterrador, por aquí. No sé, no recuerdo quién me lo dijo, pero me lo dijeron aquí en cierta ocasión. Cuando apareció esta piedra en Solana, le escribieron a él para que fuera a verlo, porque era el experto local que había para saber de estas cosas. Él hacía unas transparencias, las mandaba a la Academia de la Historia y hacía una descripción sumaria del asunto y publicaba artículos y tal. Y lo dice claramente, que le llamaron de Solana, que tal, que no sé qué, que fue, que lo vio, que no sé qué, que no sé cuánto. Y lo de la astronomía lo cuenta perfectamente, como en octubre o julio de 1893, cuando salieron aquí de Logrosán y que iban en bestias y que en tal sitio, en fin, todo esto lo cuenta en el libro este de legajo histórico que se ha publicado aquí en Logrosán varias veces. Y en Madrid, pues piensa globalmente y actúa localmente. Fue un extremeño militante, tiene artículos interesantísimos, aquí está lo de modelo de ciudadano. Periodista y conferenciante, divulgador científico. Tiene artículos, yo tengo fichados como, así en el ordenador, como mil y poco artículos. Y tiene cosas, pues eso, desde como periodista, llega a Madrid y se dedica al periodismo, respondiendo un poco a la pregunta de a qué se dedicaba o de qué vivía. Pero muy pronto empieza a dedicarse a sus conferencias, a sus libros, etcétera, etcétera. La familia de su mujer tenían un gran ¿cómo se dice? Una tienda de estas que venden de ultramarinos, que se decía, ¿no? Pero debían tener bastante dinero. Y todos le mandaban paquetes de comida y tal, porque él se fue, ahora enseñaré la foto, a Madrid con sus dos hijos y con dos sobrinas que él llegaba a conocer, y con una cuñada o algo así. Una hija que tuvo su suegro, que quedó viudo muy joven y que pues, tuvo una hija con una señora. Y entonces era muy guapa. Y que en Madrid le tiraban los tejos en Manuel Machado y Cansino Sacén y gente muy conocida. En fin, anécdotas podría ir contando muchas, pero voy a seguir. Cuando muere, esto es actos en homenaje a Rosso de Luna tras su muerte, organizados por la masonería y la teosofía españolas, cartas, tarjetas y telegramas.
Ahí aparecen cartas y tarjetas de todos sitios y también de Logrosán. Este telegrama, por ejemplo, es pésames desde Logrosán por la muerte inesperada del preclaro hijo de este pueblo, dice el presidente del casino, Diego Peña Pazos. Muy elogiosa también la carta de José Massa, que está arriba para que se vea el membrete, Diego Trinidad y Jorge Icart. Debe ser un error porque el Jorge era un señor que fue aquí alcalde con Primo de Rivera y que cuando fue la guerra, el 18 de julio del 36, en su casa, que estaba cerca del Cristo, en la casa de Jorge Acar, que era hijo de un francés que vino aquí a hacer las traviesas del ferrocarril que se estaba construyendo, pues en la casa de Jorge Acar se instaló el gobierno franquista en julio. Y luego, habían sido amigos, Rosso murió en el 31, no se nos olvide. Y bueno, pues hicieron una excursión a caballo de una noche, que yo creo que se lo pasé aquí a Emilio, lo digo a Pochoni, que está aquí, se la pasé a Emilio con la idea de que se hiciese un itinerario, que están tan de moda los itinerarios. Era una excursión que estaba un alemán, y estaban Jorge Acar, estaba Rosso, y iba un señor que iba pues, en plan de llevar una mula con las cosas de comer y tal y cual. Y es muy, muy curioso. Yo eso me parece que queda ahí pendiente de que se pudiese hacer. Pues salían de la Nava y hacen un itinerario ahí por los pueblos de las Villercas y vuelven aquí a Logrosán. Cartas de Logrosán a Rosso de Luna. Esto, una vez que estuve aquí hablando, traía ya las cartas y tal, por si alguien quería verlas, y eran de su familia. No sé si veis el negro, ahí no se ve bien, ¿no? Bueno, pues todos estos son pues, gente de aquí de Logrosán que le escribieron en alguna ocasión y bueno, todo esto estaba súper liado cuando a mí ya digo, unas cosas me las dio la nieta y otras cosas las traje de Argentina. Yo ahora ya las tengo más organizadas. Y aprovecho para decir algo que ya dije cuando aquí había un pequeño museo de Rosso de Luna, que la nieta ya murió hace 3 o 4 años. Y la última vez que yo la vi, si me hubiera buscado una furgoneta, me hubiera traído de su casa de Madrid todo lo que me hubiera dado la gana, porque visto lo que pasó después, que al poco tiempo murió, yo creo que ella se encontraba mal y quería como despedirse. Y nada, solo cogí unos cuantos libros viejos en una bolsa que ella misma me dio y tal, pero desde muebles y objetos y cosas, yo creo que si hubiera, aprovecho aquí que está el señor alcalde, si hubiera un espacio adecuado, seguramente que antes, porque por suerte el hijo, Alfredo, y su mujer, Sole, pues también están jubilados, son vulcanólogos, son todos así de ingenieros de minas y cosas de estas, y yo creo que también le encantaría. Ellos estuvieron aquí cuando se hizo ese homenaje, aquí también lo tengo, pero bueno, quiero decir que hay objetos y cosas, y yo mismo tengo cosas que también las podría dar para esa situación. Bueno, estos son algunas cartas, pero bueno, lo que quiero, ¿veis? Ahí tenéis con membrete, Miguel Ortiz, que fue alcalde, el ayuntamiento, alcaldía constitucional de Logrosán, justamente interesándose por estos temas y también por el alquiler de la casa. Esta foto es histórica porque es de la fundación del Centro Hogar Extremeño en Madrid, que él fue promotor principal y el primer secretario, pero vio cómo funcionaba aquello y se fue, lo dejó, porque era muy así de apellidos de Cáceres y
y de figurar y no hacer nada, y él quería hacer cosas, y entonces lo dejó. Ahí lo tenéis, Centro Extremeño, Hogar Extremeño, que los restos todavía están en la Gran Vía, si habéis ido alguna vez por allí. Estos son los libros, estos últimos que he hecho, y el último, que lo he puesto aquí, lo he puesto porque es el último que he publicado. Eduardo Alfonso es el que le cierra los ojos a Rosso de Luna cuando muere. Es de los 3 fundadores de la medicina natural en España. Yo le he conocido como 12 años. Bueno, podía contar multitud de historias con Eduardo Alfonso Germán. Como conocía a Rosso, le conoció porque Rosso tiene un libro muy conocido que se llama Wagner, mitólogo. Él era un forofo de la música, tenía, en fin, su hija, su hijo, aunque hicieron una carrera, pero los dos tenían piano también. Y estaba convencido de que la música, al no tener letra, a salvo las óperas o tal, pues como que la música es un lenguaje universal y se podía comunicar con la música y con el arte en general cosas que no se pueden explicar solo con un lenguaje literario escrito. Eso es lo que él pensaba. Y claro, cuando Eduardo Alfonso lee ese libro, dice, este hombre le tengo yo que conocer. Y le busca a Rosso en Madrid, le conoce. Y entonces, como Rosso en el año 17 ya le hicieron masón, pues esto fue en el 19 más o menos, y le hizo masón a Eduardo Alfonso, pero este estuvo 2 años y lo dejó, del 19 al 21. Pero daros cuenta, pasado el tiempo que pasó, la guerra la pasó como médico en Madrid, y 2 años después de acabar la guerra, pues a Franco se le ocurre aquello de una nueva racia, buscando a todos los masones que quedaban libres. Y los metió en un tren especial a Puerto de Santa María, al presidio, y después a Burgos. Y tenía una sección especial de solo masones, en la cárcel, en el presidio. Entonces, Eduardo Alfonso salió pronto porque tenía una clienta. Él era medicina natural, bueno, y de hecho, si os cuento anécdotas de estas, de cuando, en fin, estaba ya con su nieto y sin embargo vivió hasta 96 años. Y estaba circunvalando el avión en Madrid, ya le dijo a las mujeres que dónde estaba, que se había llegado, sí, Eduardo, ya estamos en Madrid. Y dice, pues ya me puedo morir. Y se murió en el avión el tío. De lo malito que venía y las ganas que tenía de morir en España. Bueno, pues Eduardo Alfonso, cuando sale, porque tenía una paciente, una amiga, clienta y tal, que era a su vez sobrina de Petén, embajador de Francia en Madrid con Franco, pues le convenció a Franco y entonces pues le dejaron salir, le mandaron a Galicia, dice, donde yo no conocía a nadie. Y al primero que conocí, me conoció él a mí y me dio dinero para que pudiera funcionar. Y le dijeron los que estaban con él, dice, Eduardo, no se te olvide contar lo que nos están haciendo aquí. Y entonces él escribió una crónica sentimental, simpática, de cómo él lo vivió aquello, ¿no? Y esa crónica corregida y anotada y tal, y la biografía de Eduardo Alfonso, eso es el libro. Que todavía tiene plástico, ha salido en marzo el libro. Y es lo último que he hecho. Es relacionado precisamente con un personaje que también me merece un gran respeto, que es Eduardo Alfonso y Hernán. Aquí tenemos el acto este del ayuntamiento, del año 84. Ahí tenéis a Alfredo y a Ofelia, que son los nietos de Rosso de Luna. Y yo creo que, bueno, a Alfredo, eso sí le decimos que se hace cualquier cosa, encantado de venir para acá. Estos son los libros estos que están aquí, que no quiero liarme.
de cualquiera de ellos os podría contar. Esto me ha gustado porque es una caricatura que le hicieron a Rosso de Luna en Río de Janeiro, porque hay toda una sociedad que esto, aquí tenéis traducido y editado ahora en Brasil, ahí tenéis Las Mil y una Noches. Aquí tenéis el único documento que relaciona a Rosso de Luna con la policía. Y es que los vieron en una reunión, me lo llevaron a la comisaría, ahí lo tenéis en el medio, José Ballester Gonsalvo, que fue un profesor y luego político, acabó en el exilio y hace 12 años le han puesto su nombre a un instituto al lado de Valencia. Mario Rosso de Luna, de la calle Buen Suceso, que es donde él vivía, y que le llamaron Rosso de Luna, desde el año enero del 32 hasta después de la guerra, se llamó Rosso de Luna. El general José Riquelme López, que era un general muy republicano, y don Ramón María del Valle Inclán, que la gente se le da mucho el rollo de Rosso de Luna, el Ateneo, Valle Inclán. Valle Inclán era un jeta, por decirlo de alguna manera, en el Ateneo, porque el tío vivía como vivía y allí le dejaban una especie de cuarto trastero para poder vivir, y sin embargo, pues Rosso tenía otra personalidad. Veis ahí de nuevo cartas, en este caso de encajadas, en fin. Aquí tenéis eso que os he comentado, astronomía. Un chiste, que no sale Rosso de Luna por ningún lado. Sin embargo, en toda España la gente sabía de quién se hablaba, porque no deja de ser un chiste. No sé si lo leéis, dice uno: ¿no te parece que es una gran honra para nosotros que sea un español el que ha descubierto la nueva estrella? Y le contesta el otro, dice: era natural, en España estamos todos viendo las estrellas hace 20 años. O sea, era súper conocido. Y ahí tenéis el planetarismo. Que eso otro día que venga por aquí, pues tengo algún ejemplar y ya que no tenéis, pues os puedo traer uno. Bueno, esto es por hablar de otras, aquí de la masonería, que la gente me pregunta mucho, que Rosso de Luna escribió muy poco de la masonería. Todos estos que veis ahí, incluido el hermano de Franco, fueron masones. Y son todos caras conocidas, desde Churchill hasta Blasco Ibáñez, por ejemplo. Blasco Ibáñez y Rosso coincidieron en Buenos Aires y estuvieron paseando y escribiendo Rosso escribió cosas sobre Blasco Ibáñez y Blasco Ibáñez sobre Rosso. Estos nombres que hay aquí son todos miembros de la única logia masónica que hubo en Logrosán. Y ahí lo tenéis. Miembros de la logia, ¿veis? Esto es como el escudo, el sello. Esto está sacado del archivo de Salamanca. Verdad y firmeza, Logrosán, 1890-1895. Y ahí tenéis, yo he señalado en rojo porque he conocido al nieto del señor ese, pero los demás no sé quiénes son. Y además yo pensaba que estaría el padre de Rosso de Luna, pero no está, porque hay una foto que se ha publicado en un libro muy bonito de fotos y tal y cual en Trujillo por Matilde Muro, y empeñada ella y más gente en que el señor que sale allí a Rosso de Luna. Sí, porque las señoras estas todas decían que venía el Rosso de Luna de Logrosán, porque venía el Rosso de Luna de Logrosán. Y yo, que tengo como 100 fotos de Rosso de Luna, pues no se parece ninguna a él, pero sí se parece a su padre y incluso a su abuelo, curiosamente. Entonces, pues no está aquí, no he visto. Y de hecho Rosso, yo tengo documentos, autógrafos suyos de joven, y decía que él no iba a ser nunca masón. Pero luego ya en el año 17, ya digo, le hizo masón un señor que os sonará también, que fue un político, impresor primero y político después, que es Martínez Barre, de Sevilla, en la logia de Martínez Barre, donde le hicieron masón. Esto es una foto estupenda de aquí también de Logrosán,
Y el tercero, bueno, el segundo de pie, este es el que yo pienso que es el padre de Rosso de Luna, porque se me parece un poco al padre y al abuelo incluso. Pero el abuelo ya había muerto aquí, no podía ser él. Pero no sé si os suena alguna cara. Este, el que está el primero en vertical, en alto, de la derecha, ese es el padre de Accart, o sea, el francés que en la nava se dedicaba a hacer traviesas para el ferrocarril. Y los demás, pues eso, habría que indagar. Y ahí tenéis a Rosso de Luna ya en Madrid, se le cayó un poco el pelo y tal, y eso es el Ateneo de Madrid. Y aquí, pues como personaje de la directiva del Ateneo, pues llegó aquí un personaje de seguramente pues eso, de la África española y tal, y tenéis aquí de la derecha a la izquierda un poeta y periodista, Tapia, Rosso con su cigarro, eternamente del cigarro, y con Indalecio Prieto, que también es otro famoso político socialista. Aquí tenéis el libro que yo critiqué y que Juan Cueto me criticó a mí porque yo decía que confundía, ponía Logroño en vez de decir Logrosano. Me daba que Rosso de Luna había nacido en Logroño. Y estuve yendo en cierta ocasión, pongo aquí esta foto para que no se me olvide, y no veo por aquí, en la cueva del Tesoro de los Lagos de Somiedo. En ese libro, que está también ahí en la edición última, pues estuve dentro, pero estando en el mismo pueblo, la gente no sabía de dónde estaba la cueva. Al final alguien nos informó, y digo nos, porque estaba ahí con Juan Gil, con la que era su mujer y con Aitor, que era un chiquito así. Y entramos en la cueva. Y claro, estaba yo ya en Villanueva la Serena, o sea, estaba ya de catedrático de filosofía, pero mucho más joven que ahora. Bueno, pues ya está, yo creo que me gustaría si hubiera alguna cuestión, pues aprovechar y responder a las cuestiones concretas que os parezca. Y bueno, yo me gustaría decir, porque claro, esto es un tema de la relación entre ciencia y filosofía, es un problema, es un asunto, ¿no? Y él ahí tenía una respuesta, y esa respuesta sigue siendo válida. Muchas cosas que ahora aparecen en internet, en artículos y tal, como innovadoras, pues yo reconozco que a mí no me son nada nuevas. Estoy harto de leer ese tipo de cosas, no solo en Rosso, porque es que hay más. Yo en todos estos libros hago una presentación más o menos amplia, como de 8 o 10 páginas, y suelo poner en cada presentación dos cosas. Una pregunta, a la que sí, digo que da la respuesta que da Rosso de Luna, y también suelo citar a un autor actual quiero decir de la segunda mitad del siglo XX y actual. ¿Por qué? Pues porque, bueno, esto que son autores de reconocido prestigio, lo que están diciendo estos señores, esto, pues lo decía mi paisano, y el librito, el primero que saqué de esta colección, porque van 6, pero en la lista puede llegar a 40, o sea, esto ya me he buscado la jubilación. Hay un editor que dice, todo lo que me mandes te lo publico. El trabajo es hacer lo que yo hago, claro. y las perlas, pues yo todavía no las he visto, pero bueno, hicimos un contrato y todo. Entonces, de alguna manera es como decir, pero si ya está esto dicho, ¿por qué esto no se conoce? Y he sacado una conclusión más o menos triste. Y es que las ideas interesantes están dichas. Cambia la escenografía, pero lo importante está dicho. No ya solo en Rosso, sino antes. Pero vivimos el momento presente y entonces pues nos llama la atención aquello que en los medios de comunicación del momento presente nos viene. Pero lo que son las preguntas importantes de la filosofía, que son las de la vida,
cómo somos, cómo debemos comportarnos, qué podemos esperar en el futuro, después de la muerte, por qué pasa esto, tan desgracias, y dónde está Dios y dónde no está. Ese tipo de preguntas pues están absolutamente graves. Ahora ha aparecido, por lo visto, un agujero negro que es no sé cuántos miles de veces el mundo que conocemos. Y cuando la gente creía que el mundo era solo la Tierra y además llana, y que si corrías mucho porque llegabas como a un abismo y te podías caer, pues la gente vivía. Nosotros vivimos mejor o peor porque sabemos que es esférica y porque hay muchos balones de esta manera repartidos por el mundo entero. Entonces, estas preguntas, y José lo dice, son el núcleo de la filosofía. Y de esto se debe ocupar la filosofía. Y a mí me gustaría que en su pueblo fuesen más conscientes de que el valor más importante de Logrosán es Rosso de Luna. No son las minas, ni es un centro de interpretación, siendo cosas importantes, sino que lo que tiene realmente de capital por sus obras, por su pensamiento, y a mí me encantaría que hubiera alguien que quisiera continuar, porque yo no voy a acabar, ni mucho menos todas las cosas, y todos los papeles y todas las historias que tengo. Pero se merece la pena, repito, de jovencito aquí perdido en Logrosán, el tipo fue por ahí, viajó, le dieron medallas, consiguió premios. Que nosotros no éramos nadie después de haber acabado incluso una carrera en Cáceres, en Madrid, donde fuera. Y que luego ya estando en Madrid se va a América y que deja ahí una huella. Hicimos una carta, un intercambio aquí de la ciudad, no sé si la tendré aquí o no lo tendré. Esto es el foto de América. ¿Ves esto? ¿Ves eso tan bonito? Pues ese obelisco está en la Plaza Rosso de Luna. Y entrando en ese templo, a la izquierda hay una señora que le habla vasco, y a la derecha está Rosso de Luna. Y ahí, en fin, yo llevé a gente del instituto y de Cáceres también, a un grupo de chicos y chicas, de Orzuela, de Orzocana, de tal, y de Cañamero, los llevé a un viaje por Brasil. Y pusimos en contacto el Ayuntamiento de Logrosán y el Ayuntamiento de San Lorenzo, de Minas Gerais. Minas Gerais está en el interior. Ahí hay un parque donde salen todas las aguas que os podéis imaginar, ferruginosas, oxigenadas, yo qué sé, de todo tipo, pero que están los grifos allí, pero sin tuberías ni nada. Y yo no entiendo cómo puede... Es un país curiosísimo. Pues ahí está Rosso de Luna. Le están traduciendo en Brasil a Rosso de Luna. Entonces, claro, yo no me quiero poner bien. Este es el primero que yo prologué en portugués, de Sevilla a Yucatán, que es una novela parecida a la del Tesoro de los Lagos de Somiedo. Entonces, Hernández Pacheco y aquí. Aquí lo podemos dejar con la calle que le dedicaron en Madrid, por suscripción popular, pues a los 2 meses de haber muerto. Muere el 8 de noviembre del 31 y en enero, por suscripción popular y aprobado en el ayuntamiento con personalidades que eran concejales en aquel momento, porque daros cuenta que es poco después de la República, del 31. Pues un montón de concejales y de gente interesante y tal, que votan a hacerle un homenaje a Rosso de Luna y ponerle en la calle, buen suceso, ponerle en la calle Mario Rosso de Luna. Yo tengo la foto, pero por más gestiones que hice por encontrarlo, no lo encontré nunca en Madrid y estuve en varios sitios. La versión vandálica que me dieron fue que al entrar las tropas nacionales allí en el 39, pues que ya antes lo habían machacado un poco y tal. Y, en fin, esa es
creo que con esto, si tenéis alguna pregunta, mira, aquí ya tenemos una pregunta. Pues venga. Bueno, pues si muchas gracias por la conferencia. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí. Te quería hacer tres preguntas muy concretas, que tendría 1500 sobre todo lo que has hablado, pero algunas muy concretas por si tienes el dato, porque sé que eres la persona que más ha manejado todo lo que ha escrito Mario Rosso de Luna. ¿Sabes si por un casual has hecho referencia a la escuela de Cabañas? Si en algún momento describe la forma de encontrarla y quién la encontró y el lugar y demás. Sí, sí. Sí, sí, sí. Incluso, tendría que buscarlo, pero tengo incluso, lo tengo, creo que sí que lo debo tener porque no puede estar en otro sitio. La carta que le mandó un señor de Solana, no sé si sería alcalde o concejal o quien fuera, alguien así, y la respuesta que le dieron, y que Rosso hizo una descripción y la mandó a distintos sitios, lo publicó el Boletín de la Real Academia de la Historia, y le contestó el más conocido de los arqueólogos de la época, que era Sulten, y le contestó diciéndole que, por eso le llamo yo la tumba de Viriato, diciéndole que probablemente era una tumba de soldados de Viriato, de algún soldado de Viriato, y dice cómo que fueron y que cómo había aparecido, que la levantaron y que debajo había como una especie de ceniza y un objeto de cerámica que se lo dieron a él también, y otro que se rompió allí. Eso lo cuenta, ahora mismo no te podría decir dónde, pero lo mismo aparece en el libro este del legajo, porque es en esas fechas. En el legajo no es, pero yo eso sí que lo tengo, y así eso, si me das tu tarjeta o lo que sea, pues ya veo yo exactamente y te lo doy, porque había esa relación, digamos, de erudito, de experto, y que él, pues tanto con los temas del cielo como los temas de la tierra, pues que hizo unas grandes... Bueno, hay un listado de una colección de minerales que está todavía en el Instituto Blocense de Cáceres, que claro, como ya son todos más modernos, pues eso ni lo usan. Y yo fui un día y digo, pues esto está de su puño y letra. Y allí lo tienen arrumbado, no sé ya qué habrán hecho con él, ¿no? Y cuestiones de estas, de los grabados, de relieves, de los atlantes de Extremadura, pues aquí de Ruecas, hablando de las figuras que aparecen ahí en el Ruecas y los bilobites y todo esto. Venga, y segunda pregunta, o tercera. Sí, segunda. Has comentado sobre el libro de Sevilla y Yucatán. Sí. Y por lo que he visto, desde los lados de su miedo incluso fuiste a verlo, el recorrido sí. Y demás. No sé si has hecho lo mismo con el de Sevilla y Yucatán. Y concretamente con la Boda de las Maravillas de Huelva. Sí. Describe en el libro cómo entran por Alacena y cómo salen prácticamente por Alajas. Sí. Yo en cambio nunca he encontrado que las cuevas esas lleguen hasta la zona de Alajas. No sé si tú tienes más conocimiento. Sí, el conocimiento y experiencia. Mira, otra vez que venga, os traigo una película que se hizo, y además hice yo de Rosso de Luna, porque lo hizo un tipo que hace películas. Hay un cablerío y una cosa impresionante. Se cerraron y entonces ya entramos nosotros y luces a topasto, en fin, una cosa impresionante. Y entonces hizo esa representación de entrar, de ir andando, y yo voy pues, más o menos contándole a mis tres amigos, que como vienen en el libro, que son tres de allí de Aracena, y pues esto tal, o sea que no hablamos. Y luego ya el montaje un poco figurado que hizo el Fernando, que se llama el director de cine, porque su padre, él tenía siempre una vinculación con Rosso por su padre, que era pues, lector, amigo o lo que fuera. Hace ya tiempo que no los conozco. Entonces yo sí que he ido a la cena y al Ájar y todo esto, y tengo incluso una foto, que no sé si estará aquí, que es la foto que tenía en la casa de Antonio Alonso Vidal. No sé si tú conoces esto de Antonio Alonso Vidal. Está en la casa de Buen Suceso.
tendría que mirarlo, es que aquí no me manejo yo muy bien. Esta es la foto de cuando fueron a Madrid. Entonces estuve indagando y hay unos amigos de Cáceres que han heredado esa casa, la casa y la finca que está sin una pendiente. Pero le pasa igual, todos los personajes están un poco desfigurados el nombre, pero son nombres reales. O sea, tanto en el Tesoro de los Lagos de Solmiedo como en de Sevilla, Yucatán, yo tengo las cartas de los personajes. Dice, de uno a otro, dice, oye, ¿has visto el Rosso que nos ha metido en una novela, qué tal, que no sé qué? Los de Sevilla, Yucatán son los que le van a iniciar en la masonería, básicamente. Pero dice que sale por orejas. Por orejas. Sí, en la película esta también se representa eso, que se entra por la cueva, ¿no? Y luego al final hay una salida después de la transformación que han sufrido los personajes. En Alaja es donde está la casa de Antonio Alonso Vital, que fue secretario de Martínez Barrio y estuvo en Marruecos, en el exilio, ¿no? Pero que hay gente que tenía una gran vinculación con Alonso Vital porque era un hombre bastante, aunque era político, pero era bastante místico, por decirlo así. ¿Y la tercera pregunta? La tercera, aprovechando que estaba aquí el señor alcalde, como decía, aquí en el horizonte, ¿qué importancia tiene dentro de la obra de Mario Rosso de Luna y si es un objeto preciado o si es algo interesante como objeto? Bueno, como objeto yo he mostrado las dos páginas centrales que tiene la aguja esta móvil para que tú dices dónde estás y entonces ya ves como el cielo que puedes ver, porque como además fue a América, eso también lo compruebo más, ¿no? Pero el Quinto Horizon es antes de ir a América. Eso viene de la formación en la que le dio su propio tío, Mario de Luna, no Mario Rosso, sino Mario de Luna, y bueno, hay una anécdota que se repite mucho y es que siendo un pequeñajo, pues le tiró de los pelos a una criada que tenían en casa porque había confundido la Vía Láctea con el Camino de Santiago, no sé qué historia de estas de astronomía. O sea que él se lo sabe, se conocía el cielo como la palma de la mano y le tuvieron que reconocer lo de el cometa precisamente porque envió ¿cómo se enviaba antes? Un telegrama al periódico y al Observatorio de Madrid diciendo lo que había visto. Y entonces yo tengo cartas y tengo papeles en revistas en alemán y en inglés y en francés donde hablan de esto. Que hay a veces gente que dice que Rosso como era aficionado, pues como desvirtuándolo. No, a veces hay aficionados que gracias a Dios se salen de la norma y de la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido el Quinto Horizon yo creo que ha sido muy copiado, porque es que es muy manejable. Y bueno, lo hace un chico de la Orosa, lo lleva a París y le da una medalla de oro, que la puedes ver en Cáceres, como os he dicho. Pues a ver, estas cosas no son nada habituales y sin embargo, pues la gente tiene, en fin, aquí ponerse a hablar de lo que sería un contubernio clerical en contra de los liberales, pues es toda una familia de liberales, porque ya su abuelo materno era un gran liberal y fue gobernador civil de Cáceres, jefe político que se decía, y hizo una cantidad de cosas impresionantes. Y la última batalla de la primera guerra carlista estaba él ahí en la cumbre, ahí al lado de Trujillo, que ganaron los liberales a los propios liberales que ya en Madrid habían, que eso son las tragedias de la vida. Él gana una batalla siguiendo las normas del gobierno, pero el gobierno cambia en Madrid por los liberales moderados y le sienta fatal que ganase la batalla esta de la cumbre. O sea, de Gibraleón, la vida es un caos. Entonces, viene bien tener un poco de sentido y de alegría y de no caer en tantos rollos como hay. Ya está en su casa. En fin, pues nada, mira, esta es la foto
que hice yo una foto de ella, una tarjeta, que estaba en Antonio Alonso Vital, foto de Alaja. Esta es la foto que encima de la chimenea, que había una señora que era la que lo cuidaba aquello, pero ya no me acuerdo de su nombre siquiera, no sé si lo pone aquí, no. En fin, ¿alguna otra pregunta? Venga, solo. Yo no sabía que, vamos, no recordaba, que Manuel Rosso de Luna habla de guitarra y de pianola. Entiendo que él era un gran intérprete, pero si él opina sobre eso, no será a nivel de interpretación. ¿Que si él opina sobre eso qué? Que no será a nivel de intérprete, porque supongo... No, él opina sobre la música. Aquí tienes la pianola, esa es la pianola suya. Sí, sí, pero no, lo que me refiero es que a él le preocupa el enlace con, ¿qué te voy a decir?, con Pitágoras, cuando habla de la música y de la armonía. Él le preocupa eso en ese momento, habla sobre ello, sobre la relación entre la armonía y el equilibrio del mundo. El tema este del equilibrio del mundo y la armonía es una palabra clave, eso está en toda su obra, en toda su obra. A él le cuesta mucho trabajo explicar precisamente el caos, el pecado, el error, la maldad, pero encuentra explicaciones en los mitos, tanto de la Biblia como del Bhagavad Gita o de los Vedas o en fin, de otros textos, ¿no? Y entonces él era un gran músico, o sea, él tocaba la guitarra y aquí bailaban las vecinas, pero él estando en la ópera, en la habitual, estando ahí, hasta ahí vosotros, pues en un descanso le dijo al director que un oboe desafinaba. Y era verdad. Entonces, aparte de eso, de tener una formación determinada, él lo que hace, a raíz de una conferencia que da en Pontevedra sobre Beethoven, pues allí le llamó mucho la atención y tal y cual, a un señor, Javier Pintos Fonseca, que voy a publicar las cartas de Pintos Fonseca y las de Rosso de Luna, porque casi siempre las de Rosso de Luna las ha perdido la gente por miedo. Entonces yo muy pocas he encontrado, y sin embargo la familia esta sí las conservaba. Y bueno, todavía está una hija o nieta de Pintos Fonseca, que era notario además. Y entonces la publican el libro. Y entonces Rosso sigue escribiendo cosas ya sobre Wagner, y el libro de Beethoven, que es pequeñito, que también está ahí fuera, pues es un capítulo del libro de Wagner, Mitólogo y Ocultista, que es el primer libro en coedición que se publicó en Extremadura, porque se publicó en la Diputación de Badajoz en colaboración con la librería Eiras, que vinieron aquí en el año 84 a las actividades estas que se organizaron. Entonces, para él, la música, bueno, yo tengo las listas del tema de la pianola, porque había 4 gatos en España que tenían los rollos de la pianola, yo eso lo vi en el colegio, donde los franciscanos había una pianola y vi los rollos estos y tal, pero él era forofo y en su casa, vamos, la música era fundamental. ¿Algo más? Pues muchas gracias y hasta otra vez. Le damos las gracias y la desplazamos hasta otra ocasión para que nos cuente cosas tan interesantes como nos ha contado. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Un poco maluco a lo mejor, pero bueno, si alguien quiere preguntar algo para